Porque la educación es el camino hacia la paz. Nosotros vamos donde están las historias, buscando la verdad de maestros que hacen grande Colombia. Y todos sus protagonistas tienen su espacio en Encuentro. Hola, buenos días, bienvenidos a Encuentro, el programa institucional de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación, hoy con todos los pormenores del paro de 48 horas convocado por la Federación. De antemano tenemos que agradecer al Magisterio en pleno por haber acatado esta directriz y de manera masiva y contundente haber participado en las 2 jornadas de este paro de 48 horas. Mi nombre es Omaira Morales y aquí les presento un avance de los temas que trataremos a continuación. Magisterio colombiano respondió a la convocatoria de FECODE y se movilizó en el paro nacional de 48 horas. Maestros de Bogotá y a nivel nacional realizaron asambleas informativas frente a las secretarías de educación. En el Día del Maestro, docentes exaltan su vocación y compromiso con la educación del país. Iniciamos nuestro encuentro de hoy registrando la toma a la capital de la República en el marco del paro de las 48 horas convocado por la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación. Por la falta de compromiso del gobierno frente a temas como la financiación, mejorar la infraestructura, el transporte escolar, el programa de alimentación, que fueron pactados en el paro del 2017, el Magisterio cumplió con el paro de 48 horas para exigir cumplimiento con lo pactado. En este momento nos sentimos burlados por el Ministerio de Educación, ya que a los acuerdos que se llegó el año pasado no los vienen cumpliendo. Es una mentira que nuestra salud ha mejorado, por ejemplo. Hablar solo de nuestra salud y de nuestra familia, no estamos hablando de solo los maestros, sino de las familias que suma una gran mayoría de gente sin salud inmediata. Principalmente en temas de la financiación de la educación con la reforma del Sistema General de Participación. En Bogotá las cosas no son distintas. El gobierno de Peñalosa, teniendo los recursos, sigue desfinanciando el sistema, desviando recursos hacia el sistema de transporte, hacia los consorcios de transporte, y la educación sigue quedándose rezagada en estos temas. Soy docente de matemáticas y física y no entiendo cómo en 1994, yo como estudiante de grado 11, podía desarrollar mejores laboratorios y prácticas en la enseñanza, en el aprendizaje, y hoy que soy docente no puedo hacerlo. Eso me cuesta trabajo entender cómo en 30 años se ha acabado tanto la educación del país. Son 25 puntos que se quedaron en el paro del año pasado que se firmaron y no nos han cumplido. Acá en Bogotá tampoco nos está cumpliendo la administración distrital. Se requiere invertir en el plan de alimentación de los estudiantes, mejorar los colegios y mirar a ver qué se hace con un grupo de estudiantes que por la jornada única pues los van dejando a un lado, tienen que trasladarse para otras zonas. Los docentes en el país exigieron dignidad en la profesión y respeto frente al compromiso del gobierno con los acuerdos del paro nacional del 2017. Magisterio mostró su inconformidad frente a la falta de recursos para el sector educativo y la implementación a la fuerza de programas inviables como el de la jornada única. Filiales de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación de Boyacá, Cundinamarca, Meta, Arauca, Caquetá, entre otros, arribaron a la capital de la República para respaldar y ser solidarios con la lucha de FECODE frente al incumplimiento de los acuerdos establecidos en la mesa de negociación con el Ministerio de Educación. Problemas de infraestructura, establecimientos educativos sin servicios vitales como el agua o la luz. Estos son algunos de los problemas que ya están acostumbrados docentes en Colombia. Pese a que se cumplió con un pliego de peticiones, el gobierno insiste en no cumplirlo, afectando aún más la crisis que enfrenta la educación. El ascenso lo dejaron congelado como 4 años, no se sabe cuánto tiempo va a estar congelado el ascenso. La jornada única sin condiciones siguió. No han construido, sin baños, la alimentación no es óptima. Estamos marchando para que los acuerdos del 2017 lo cumpla la ministra, ¿sí?
y que realmente sea sincera con el magisterio colombiano. La salud está muy deteriorada, están dilatando el concurso del magisterio del 1278. Porque el gobierno nacional no está interesado en una educación de calidad para el pueblo colombiano. Las principales exigencias son por la salud del magisterio, estamos por una salud sin intermediarios que respete los derechos de la vida de los maestros y sus familias. Lo que le estamos exigiendo al gobierno es que se cumplan con estos acuerdos que se han hecho, que no nos tomen del pelo porque siempre nos han tomado del pelo a los maestros y los maestros todos tenemos un derecho que es la educación gratuita y se está quitando. Se ha hecho un recorte a los colegios de lo que ingresaba de los alumnos. Lo que ellos quieren es privatizar la educación. Estamos exigiendo que se cumplan los acuerdos a que se comprometió el gobierno el año pasado en todo lo que tiene que ver con las jornadas únicas en condiciones adecuadas para todas las instituciones y que no se está cumpliendo. Tenemos muchas problemáticas en muchos colegios de Cundinamarca. Los sindicatos filiales realizaron diferentes actividades culturales para hacer partícipes a la comunidad educativa del gran paro de 48 horas y así lograr que se cumpla con lo pactado para superar la crisis que afronta el país en materia de educación. El secretario de Asuntos Pedagógicos y Científicos de FECODE, el profesor Fabio Manuel Herrera, a esta hora le habla al magisterio colombiano. Para la próxima semana ha sido convocado el magisterio colombiano a la realización del Día E. El Día E, que para nosotros consideramos que es el Día del Engaño, donde se pretende minimizar la situación de crisis que vive el modelo educativo y las instituciones educativas y meter al maestro a darle una responsabilidad que no es única ni le compete exclusivamente al docente en la formación. Las pruebas son una competencia que ayuda o estimula el individualismo y minimiza el saber pedagógico y el quehacer del maestro en su vida diaria en el establecimiento educativo. Nosotros consideramos que esta cuarta versión del Día E, que tiene que ver con la Colombia más educada, es un discurso vacío y sin recursos, especialmente cuando en el 2018 se han recortado más del 17% de los recursos de transferencia que van a las instituciones educativas por concepto de gratuidad. Llamamos al magisterio colombiano a cerrar filas, a hacer una desobediencia activa, donde hemos planteado un taller que posibilita hacer un análisis crítico de la realidad de la escuela. Y este análisis queremos compartirlo con los estudiantes, con los padres de familia, con las autoridades y divulgarlo a nivel nacional para que otros maestros conozcan la realidad que viven los establecimientos educativos en todo el país. Nosotros consideramos que el tema de los incentivos es un insulto que rompe la unidad del magisterio y que ven al maestro más como el mercader que como el ser pensante que construye pensamiento crítico con las comunidades. Por eso estamos invitando a hacer desobediencia activa con el Día E, el Día del Engaño. Feliz fin de semana y un abrazo para todos. La privatización de la educación pública se disfraza de diferentes formas. Es responsabilidad del gobierno garantizar un acceso equitativo e incluyente para todos los niños, niñas y jóvenes a una educación pública gratuita y financiada por el Estado. FECODE rechaza la comercialización y privatización de la educación pública en el país, porque la educación no es una mercancía, es un derecho. En Encuentro hacemos un registro de cómo se desarrolló la jornada de movilización convocada por FECODE en algunas regiones del país. Con una multitudinaria participación del magisterio, docentes en Colombia con arengas y protestas exigieron respeto para el sector educativo. El balance frente a los acuerdos no es positivo. Ya se cumplirá un año de lo pactado y sigue la educación sin financiación. Los docentes continúan enfrentando problemas en el aula de clase por la falta de inversión. Continúa el hacinamiento en varios planteles educativos. Programas como el PAE continúan sin prestar un servicio óptimo para nuestros jóvenes. Y la jornada única no se puede implementar por la falta de remodelación de varias instituciones. En Barranquilla, docentes de 85 instituciones educativas oficiales de los 20 municipios de Atlántico se unieron al paro de 48 horas para exigir cumplimiento en los acuerdos entre el magisterio y el gobierno nacional. En Medellín se movilizaron más de 6.000 maestros para exigir mejores condiciones.
con representantes del eje cafetero y del departamento del Chocó, marcharon para exigir terminar con las brechas en el acceso a la educación. En el Valle, cerca de 3.000 maestros reclamaron sus derechos. Maestros de Cauca, Armenia, Risaralda, Putumayo y estudiantes de los 42 municipios del Valle se movilizaron por las calles de Cali para desmentir a la ministra de Educación por el desfinanciamiento de la educación pública y el incumplimiento de acuerdo firmado en el paro del 2017. Aparte de las principales capitales que se movilizaron, otras regiones y municipios del país también realizaron manifestaciones y protestas en sitios emblemáticos, en departamentos y ciudades, para exigir cumplimiento de los acuerdos, pedir mayor financiación para la educación y dignificación a la profesión docente. En el primer día del paro de 48 horas convocado por FECODE se desarrollaron a nivel nacional asambleas informativas en las que participaron docentes, estudiantes y padres de familia. La comunidad en pleno acompañando la lucha de la federación por el cumplimiento de los acuerdos establecidos. Los maestros estamos en estos momentos defendiendo la dignidad educativa de nuestros chicos y chicas del magisterio. Los maestros de la ADE, Asociación Distrital de Educadores, se concentraron frente a la Secretaría de Educación para exigirle a la secretaria y al alcalde de la ciudad cumplimiento al pliego de peticiones presentado por el magisterio. Pliego que reivindica los derechos de los maestros y el derecho a la educación de los niños y niñas de Bogotá. En el caso de Bogotá, la decisión de la Asamblea de Delegados y Delegados fue iniciar una serie de paros escalonados ante la negativa del gobierno de Peñalosa a responder los 33 puntos del pliego. Ni uno de los 33 puntos del pliego de peticiones presentados por el Magisterio de Bogotá fue respondido por el gobierno de Peñalosa favorablemente. Y eso que todos tienen que ver con la restitución de los ambientes escolares. Este gobierno se comprometió y no ha cumplido con garantizar los recursos para la financiación de la educación pública de calidad que merecen los niños y los jóvenes de este país. Los maestros estamos en paro ante el congelamiento del escalafón del 1278. Con asambleas informativas en los 42 municipios del departamento del Valle del Cauca, los maestros le exigieron al gobierno que cumpla con lo acordado y que asigne los recursos para que se garantice en el país una educación pública, gratuita y de calidad. La falta de docentes y los traslados inconsultos son las principales problemáticas de este departamento. Desde la institución educativa Antonio José Camacho informó Joana Esquivel. Aquí en el municipio de San Pelayo, como en el resto de municipios del departamento de Córdoba, se realizaron satisfactoriamente las asambleas informativas programadas por FECODE y sus sindicatos filiales en el marco del paro nacional de 48 horas. En el departamento de Córdoba, las directivas de ADEMACOR explicaron al magisterio cordobés las motivaciones departamentales que llevaron a la parálisis, como la mala infraestructura educativa, la no implementación de los programas de alimentación escolar, educación contratada a través de los bancos de oferente, falta de docentes y la no vinculación a la planta de personal, entre muchas otras, que ha llevado a que la educación pública en esta región del país sea declarada en emergencia educativa. A ustedes les cuento que al principio la reunión estaba convocada para llevarse a cabo en las afueras de la Gobernación de Antioquia, en la plazoleta principal. Sin embargo, esto no fue posible, pues por órdenes de las entidades de control no fue permitido el ingreso, y por eso ustedes ven a los maestros acá en la calle San Juan, en el centro de Medellín, alzando la voz. Desde este lugar entonces compartimos esta información para ustedes en Bogotá. Muy buenos días. Más de 7.000 maestros del departamento de Cundinamarca participaron en la etapa zonal de los Juegos del Magisterio. Recordemos, una conquista más de FECODE con los acuerdos establecidos con el Ministerio de Educación. Baloncesto, fútbol, atletismo, entre otras disciplinas, de la mano de algunos juegos tradicionales como el tejo y el ajedrez, enmarcaron los Juegos Zonales del Magisterio en el departamento de Cundinamarca. Unas justas producto del acuerdo entre FECODE y el Gobierno Nacional, un escenario que reivindica el bienestar y las habilidades deportivas de los maestros del país. En esta fase zonal participaron alrededor de 7.200 maestros de los municipios no certificados. Entonces, pues fue una muy buena participación. En 11 puntos, en 11 zonas estuvieron los maestros reunidos. Estaríamos haciendo un departamental ya incluyendo acá a los municipios certificados. Alrededor de unos 3.000 docentes estaríamos en la fase departamental.
Cerca de 7.000 educadores de todos los municipios no certificados hicieron parte de este encuentro zonal, donde se clasificaron los mejores para las departamentales con la ilusión de superar la fase y así representar con talento y fortaleza al magisterio de Cundinamarca, que históricamente ha sido reconocido por sus atletas. Eso ha sido muy bien acogido por parte de los maestros. Porque pues lo necesitan, los maestros quieren salir de su aula porque por el manejo con los estudiantes hay un estrés altísimo y entonces yo creo que es muy importante que los maestros podamos aprovechar este espacio, podamos potencializar esas actividades deportivas y culturales que bien requiere el maestro. Hay un gran alto índice de maestros con estrés, con dificultades, con enfermedades y yo creo que es una obligación del gobierno ofrecerle la recreación y el deporte a sus trabajadores y en este caso pues al magisterio. Cundinamarca, como otras regiones, comienzan a superar la etapa zonal de los Juegos del Magisterio, que esperan llegar a los nacionales en el mes de octubre para enfrentarse con cultura y deporte con los mejores de las diferentes áreas. Una conquista que fortalece y estimula el diario quehacer de los maestros. Información de interés para el magisterio colombiano en la voz del secretario de Relaciones Intergremiales y Cooperativas, el profesor Ober Dorado. Muy buenos días para todos los compañeros y compañeras y comunidad educativa que en este momento nos ven y nos escuchan. Acaba de pasar un paro nacional de 48 horas, en donde la Federación ha puesto en alerta no solamente al magisterio, sino a la comunidad educativa frente a una situación en concreto que se tiene con la educación pública estatal como un derecho humano fundamental para el pueblo colombiano, especialmente para los estudiantes, y la dignificación de la profesión docente, que tiene que ver con nuestro gremio. El proceso de negociación que se tuvo en el año 2017 tuvo en cuenta, entre otros, unos elementos que para nosotros implicaban darle salida concreta a la exigencia que estábamos dando. Lo primero que exigíamos era que existiera voluntad política del gobierno nacional y de todas sus entidades para sentarse en la mesa a darle salida a la situación del pliego de peticiones con FECODE. Lo segundo, que esa voluntad política se expresara con fuentes económicas, que existiesen las fuentes económicas necesarias para sustentar todo el proceso del acuerdo que se tuviese con la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. Y lo tercero, que hubiese un sustento jurídico de todo ese proceso. Pues a la fecha tenemos problemas grandes con el cumplimiento de todo este proceso, lo que ha implicado que esta valoración que hemos dado nosotros hoy de los resultados del paro se vean truncadas en términos del incumplimiento que por parte del gobierno se viene dando. Hoy expresamos a la comunidad educativa que el paro de 48 horas, como antes hicimos un paro de 24 horas, si el gobierno no cumple con este derecho humano fundamental para el pueblo colombiano, para toda la sociedad colombiana, nosotros estaríamos en capacidad de ir mirando una situación de un paro nacional indefinido. En esa parte queremos llamar la atención a todos los compañeros y compañeras en términos de la necesidad de que en toda esta coyuntura electoral pensemos realmente en un gobierno alternativo que contribuya para que la educación realmente se financie y sea una educación de calidad para todo el pueblo colombiano. ¿Qué es educación pública? La educación pública es un derecho fundamental y un bien común y es responsabilidad del Estado garantizar igualdad de oportunidades a sus ciudadanos. FECODE defiende una educación pública gratuita y financiada por el Estado y exige el freno de todas las formas de privatización y comercialización de este derecho fundamental. La educación no es una mercancía, es un derecho. El decrecimiento del Sistema General de Participaciones enmarca, o mejor, empaña la conmemoración del Día Internacional del Maestro en medio de carencias y las peores dificultades presupuestales.
El mundo se prepara para conmemorar el 15 de mayo, Día del Maestro. En Colombia, una celebración empañada por el tema que enmarca el desarrollo y la garantía del derecho a la educación de 8 millones de niños en el país, la financiación. Un tema manipulado por años por los gobernantes de turno a través del Sistema General de Participaciones, sistema que hoy agoniza. Estas reglas que permiten que cada gobierno, que obligan a que cada gobierno transfiera unos recursos fijos, se vienen desmontando y le dejan mucha discrecionalidad al gobierno de turno para el manejo de la política social, lo cual incrementa además mucho el clientelismo. Decimos de una política de Estado de largo plazo. Los planes decenales son cartas de buenas intenciones absolutamente inocuos que no se traducen en políticas concretas porque no hay recursos, porque no hay voluntad política y porque los planes nacionales, territoriales de educación dependen de cada gobierno. Se cambió el situado fiscal por Sistema General de Participaciones y este varió la fuente de financiación, que antes eran los ingresos corrientes de la nación y luego se sometió al control para que creciera el mismo al ritmo de la inflación, lo que significó un decrecimiento de la financiación que condenó a la educación. Hoy se habla de una reforma a la Ley 715 para incrementar los recursos, cuando no es más que raspar la olla y quitarle a otros sectores que también están agonizando. Sea un llamado para que las familias también y las organizaciones sociales y políticas entiendan que esta es una lucha de toda la sociedad, no solo de los maestros, y no dejemos a FECODE sola en esos paros, sino que los rodeemos y cojamos esas banderas que es de todos. En realidad, el que afecta negativamente todo este proceso es Pastrana y posteriormente lo que hace Uribe fundamentalmente es ampliar ese problema, digamos, hasta el 2016. Ahora, con Santos lo que se hace es que entra a jugar la fórmula que se había dejado planteada incluso en ese momento, de variar las transferencias según el porcentaje de variación de los ingresos corrientes en los últimos 4 años. FECODE ha sido enfática en decir que hoy la única salida para resolver el tema de la financiación es una reforma constitucional al Sistema General de Participaciones, que hayan recursos fijos para la educación, que exista un responsable y que éste no dependa de ninguna fórmula. De lo contrario, la condena a la educación seguirá su curso. Hoy en Encuentro queremos hacer un reconocimiento a la labor, al compromiso y al profesionalismo de nuestros maestros y maestras a nivel nacional, que pese a las dificultades y al abandono estatal, ellos hacen presencia en regiones donde ni siquiera está el gobierno nacional. Es un verdadero orgullo ser docente en Colombia. La entrega de nuestros maestros y maestras para ayudar a la transformación de nuestra sociedad hace que nuestro compromiso siga siendo intacto para la consolidación de un país mejor. Es un orgullo, ¿por qué? Porque en manos de nosotros está la juventud, la que nos va a reemplazar en todos los ámbitos de la sociedad colombiana. Entonces, el poder influenciar en ellos, eso ya es motivo de orgullo. Para nosotros es de gran importancia educar a las juventudes, en principio es eso, educar a las juventudes y sentirnos felices de que lo que estamos haciendo es en bien de la nación. Hombres y mujeres que luchan incansablemente para educar la humanidad. El maestro va a la escuela. Nosotros somos las personas que podemos motivar, que servimos de camino para que la gente sienta que hay que luchar por sus derechos y que hay que estudiar, que es lo que estos gobiernos no posibilitan en forma a los estudiantes. Yo decidí educar a los niños, soy nombrado en preescolar. Creo que esa es la verdadera revolución. Lo que yo hago con los niños es una revolución. Y a mí me encanta mi trabajo. Se nota que a los niños les gusta ir al colegio cuando ven que hay un profe que les propone espacios diferentes. Y mi experiencia es de total satisfacción. Es la esperanza. Sé que todavía se puede hacer algo y sé que todavía podemos tener un país mejor. Es un orgullo ser docente porque siempre me gustó y estar realizando una labor pedagógica, de formación al pueblo colombiano y felicitar a todos los compañeros que ejercen esta gran profesión. Mi satisfacción de ser docente en Colombia es el aporte que le hago a las nuevas generaciones respecto a la lectura histórica de su pueblo y aparte de eso, pues impartir el conocimiento respecto a mi perfil. Es algo que es del corazón porque económicamente usted estudia, usted hace maestría, doctorado y no hay comparación con las demás profesiones.
Entonces eso es algo que te nace. FECODE felicita a los docentes que desde su vocación y amor por la profesión han tenido un liderazgo en sus comunidades y siguen comprometidos en hacer realidad que la educación de Colombia sea una de las mejores de la región. Es momento de cederle la palabra al presidente de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación, al profesor Carlos Enrique Rivas, para que nos editorialice nuestro espacio de hoy. Compañeros maestros y maestras de Colombia, muchas gracias. Nuevamente fueron protagonistas en esta gran movilización por la defensa de la educación pública y por el cumplimiento del acuerdo. Nosotros queremos decirle al gobierno, aquí hubo un pacto social que firmamos el año pasado, un pacto social entre FECODE y el gobierno nacional que ustedes vienen incumpliendo. El gobierno tiene que darle fe a la sociedad de que lo que se pacta y lo que se acuerda se debe cumplir. Compañeros maestros y maestras, sin un sinnúmero de razones para haber estado en el paro, la no financiación de la educación, 2 billones de pesos es el hueco fiscal este año, pero un hecho sobreviniente que es mucho más delicado, tiene que ver específicamente con haberle recortado más del 20% de los recursos de gratuidad a la educación. Compañeros y padres de familia, hoy el gobierno financia más la educación y la tendencia es a establecer esa responsabilidad en ustedes, en la comunidad y también en los entes territoriales certificados. Señora ministra, desde este programa de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, la notificamos, los maestros de Colombia sí vamos a reponer los contenidos programáticos, pero no vamos a reponer días. Fueron ustedes los responsables, los que nos llevaron a este paro, a este conflicto de carácter social. Queremos decirle, usted tiene la razón, nos hemos sentado, pero no hemos solucionado absolutamente nada por la paquidermia del gobierno, por la irresponsabilidad de ustedes, por la falta de sensatez y de responsabilidad. Los maestros de Colombia nos interesa el proceso educativo, el proceso de formación de nuestros estudiantes, pero también le queremos decir que ustedes son responsables de los ceses de actividades y de los paros que venimos desarrollando los maestros en Colombia. Los maestros fuimos a un paro de 48 horas, los estudiantes a 2 jornadas sin clase, una de 6 horas y la otra de 6 horas. El resto de horas el paro es para los maestros educadores de Colombia. Señora ministra, usted no puede utilizar el chantaje y de luego llamar al diálogo. La llamamos a que con sensatez nuevamente abramos las puertas, nos sentemos a resolver y a implementar los acuerdos. Pero también queremos decirle, los maestros somos sujetos políticos y usted no puede andar diciendo, como lo dice el gobierno nacional, de que los maestros estamos utilizando este conflicto básicamente para desarrollar acciones de carácter político, partidista o electorales. No, señora, nosotros somos sujetos políticos, eso lo hacemos fuera del aula porque tenemos el derecho constitucional a elegir y a ser elegidos. Por eso llamamos a los colombianos, llamamos a la sociedad a que sepamos a quién vamos a elegir, a quien defienda la educación pública, a quien le garantice a los niños y niñas de Colombia una educación con dignidad. Un abrazo, compañeros, mucha fortaleza y los felicitamos por su capacidad de movilización y que viva la unidad de este gremio, el gremio más grande en Colombia. No nos podemos ir sin antes agradecer el trabajo arduo y comprometido que realizan nuestras madres maestras. En sus hogares educan a sus hijos y luego salen a educar a los nuestros. Gracias, gracias por ese trabajo comprometido. Y también tenemos que extender un abrazo a nuestros educadores y maestras a nivel nacional en el marco del Día Internacional del Maestro, que en medio de las dificultades ellos garantizan el derecho a la educación de nuestros niños y niñas. Ustedes y nosotros tenemos una cita habitual el próximo sábado a las 7 de la mañana por Teleantioquia. Saben que pueden ubicar este espacio informativo en el canal de YouTube de FECODE. La invitación, la de siempre, para que visiten nuestra página web www.fecode.edu.co. Estén pendientes de las redes sociales, pueden interactuar con la oficina de prensa a través del WhatsApp 310-673-9655. Gracias por su compañía, nos vemos en 8 días, hasta luego.